Buenos días, Magíster Maribel Rosani Romero, docente del curso de Psicología y Desarrollo Humano 2, compañeros todos e invitada especial. Somos el grupo número uno que está conformado por los estudiantes Lina Paza, Roxana Chaguayo, Sharon Canales y Pedro Cayata. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar nuestro producto académico número 2, que consiste en la entrevista de un adulto temprano. A continuación vamos a presentar a nuestro invitado, al señor Pierre. Te quiero dar la bienvenida a nuestra entrevista, ¿no? Y para conocerte un poquito más, ¿podrías mencionarnos cuántos años tienes, tu estado civil y ocupación? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Pierre Carrasco, tengo 32 años, mi ocupación es periodista. Muchas gracias. Bueno, Pierre, bueno, hemos elaborado 10 preguntas que tienen como objetivo conocer el desarrollo cognitivo y psicosocial del adulto emergente. Y desde ya queremos agradecerte por el apoyo de nuestro grupo, ¿no? Y aceptar esta entrevista. A continuación, vamos a presentar a nuestra compañera Lina Paza, que le estará haciendo las siguientes preguntas. Adelante, Lina. Bien, gracias. Para empezar nuestra entrevista, Pierre, le comento que las dos primeras preguntas están relacionadas a su estilo de vida y sus hábitos rutinarios. Primera pregunta, ¿cómo describiría su rutina diaria y sus hábitos actuales? ¿Y cómo han cambiado en comparación a cuando usted era más joven? Bien, mi rutina diaria ha sido levantarme a las 5 de la mañana, salir a correr, y esta rutina cambia cuando ingreso a las Fuerzas Armadas. Ingreso a las Fuerzas Armadas para formar parte del equipo de periodistas militares. No soy militar, pero tuve el privilegio de pertenecer a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es ahí donde mi rutina cambia. Mi rutina cambia, donde empiezo a hacer más ejercicios, empiezo a estar a ese ritmo de los militares. También mi rutina cambió porque ellos almorzaban al mediodía, del mediodía a 1 de la tarde. Entonces yo normalmente almorzaba a las 2, o incluso cuando estaba en redacción a las 4. Entonces, mi vida profesional en el ámbito de periodismo no había un horario fijo de almuerzo. En cambio, para los militares sí era el famoso rancho sagrado, ¿no? Que era de 12 a 2 de la tarde. Es así donde mi rutina cambia. Entonces empiezo a ver nuevas experiencias con ellos en relación al esfuerzo físico. E incluso ellos tienen también dentro un gimnasio. Entonces, antes de ir a almorzar, tienen la costumbre de ir al gimnasio. Entonces, ahora mi rutina de joven no fue así. Mi rutina de joven siempre ha sido en el ámbito del almuerzo a la 1, no salía a correr, pero sí era deportista porque desde niño me he formado siendo deportista en las universidades para ganar becas. Ganaba becas inscribiéndome en artes marciales, karate, porque todo lo que era fútbol estaba lleno, totalmente copado. Entonces, como no había esa ocasión de pertenecer a una federación de deporte, entonces lo único que quedaba era arte marcial. Entonces ahí en las artes marciales aprendí nuevas rutinas como es la meditación, el autocontrol. Entonces, es así donde empiezo a ganar nuevas experiencias. Entonces, la diferencia en joven he aprendido en las artes marciales el autocontrol, y en lo militar la disciplina. Esas son las rutinas que fueron cambiando. Qué bueno, qué interesante. Y muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta, ¿cómo planifica y organiza sus actividades y responsabilidades? ¿Y qué estrategias utiliza para mantener un equilibrio en su vida? Bueno, la estrategia que yo utilizo son las estrategias de la agenda. No uso una agenda para poder apuntar el día a día, que es lo que tengo. A veces tengo reuniones, a veces tengo comisiones para salir a cubrir alguna noticia, tengo Mm. entrevistas. Entonces, una agenda siempre me va a ayudar incluso ahora son las agendas digitales con alertas. Ujú, exacto. Pero normalmente aquí también hay una diferencia. Por ejemplo, yo cuando no estaba en el mundo de las Fuerzas Armadas, usaba mi agenda digital. Pero cuando ya estaba en las Fuerzas Armadas era obligatorio llevar mi agenda en mano, porque normalmente los militares no usan mucho el celular en las reuniones, por un tema de privacidad, por un tema de confidencialidad. Solamente todo era escrito a mano, ¿no? Si usaban, usaban, pero cuando había de confianza. Pero normalmente todo era escrito porque tenían este, ese temor de que se formateara el celular, perdieran las reuniones Claro. importantes. Entonces, qué mejor que la agenda en papel. Es así donde
Más o menos yo he estado llevando la calendarización de la rutina, del día a día, ¿no? Esa era mi estrategia, cómo yo estaba llevando mi día a día. Claro, claro. Entonces la agenda le ayuda a usted a mantener una vida ordenada, equilibrada, organizada, ¿no? En síntesis. Sí, esa es Bien, la que siempre se usa, ¿no? claro. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta, la tercera y cuarta pregunta está relacionada con el ámbito académico. Yo le voy a hacer la tercera pregunta. ¿Qué le motivó, sabiendo que usted es periodista de profesión, qué le motivó a usted a elegir esta carrera profesional? ¿Y cómo considera que su trayectoria académica ha moldeado su visión del mundo? Bueno, yo no elegí en un principio ser periodista. Primero tenía el sueño de ser parte de la Fuerza Aérea del Perú. Siempre tenía ese sueño. Y en el trayecto, por las circunstancias, primero estudié computación informática, acabé mi carrera técnica, pero antes de computación informática estudié diseño gráfico y en el transcurso estuve estudiando ingeniería económica. Entonces, cuando estuve estudiando ingeniería económica hubo un problema en la universidad cuando hubo un cambio de dueños, entonces habían problemas mucho en la universidad. Es así donde ahí se me brinda la oportunidad de pertenecer o formar parte de la facultad de periodismo. Y entonces en mi transición, como ese sueño había quedado un poco frustrado, ¿cómo es el destino de la vida, no? Siendo periodista, conozco ahí la escuela de la Fuerza Aérea del Perú, al menos estuve por un día con ellos. Entonces sentí esa satisfacción, esa experiencia bonita, Mm, cumplí ese sueño claro. porque como periodista pude ir a esa locación, incluso entrevistar, conocer su día a día. Entonces fue un sueño cumplido para mí, incluso vi las aeronaves, vi muchas cosas. Entonces, Ujú. la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo considera que su trayectoria académica ha moldeado su visión del mundo? Bueno, mi trayectoria académica ha empezado cuando yo he empezado a obtener experiencia. Cada vez que yo entrevistaba a una persona obtenía una experiencia nueva. Eh, Cada persona considera igual que los libros, ¿no? Es un mundo abierto, ¿no? Un mundo de experiencias donde escuchaba, entendía. Y no solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en las personas. He tenido casos sociales, he tenido muchas personas que me han contado su día a día, que a veces también profesionales que te inspiran a ser mejor cada día. Y es bonito conocer, es bonito conocer a muchas personas, bonito conocer a muchas personas profesionales, no profesionales, como en este caso, el caso social también que llevaba. Sabía el sentir, los sentimientos de cada persona. Y eso es muy importante porque el mundo del periodismo permite eso, permite conocer a las personas, igual que la Exacto. psicología también te permite eso, ¿no? Pero el periodismo Ujú. está como que en defensa del pueblo, en defensa de las personas, para poder nosotros coberturar y saber del día a día. Entonces hay muchas cosas que pasan en el periodismo, policiales, judiciales, pero yo más me he enfocado en lo que es en el tema social, en el tema de casos sociales, en las Fuerzas Armadas, más lo que era el tema de cómo se relacionaban las Fuerzas Armadas con la población. Ese era mi objetivo como periodista. Claro. Y con todo lo que nos ha comentado, pues efectivamente, ¿no? Se relaciona su carrera profesional con las cosas que usted gustaba de lo que es el ejército, las Fuerzas Armadas y el apoyo. Muy interesante su respuesta, señor Pierre. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Roxana Chaguayo le estará haciendo la cuarta pregunta. Adelante, Roxana. Gracias, Lina. Buenos días, Pierre. Voy a continuar con la siguiente pregunta, que es en el ámbito académico. Bueno, a pesar de que usted menciona que no estaba firme tal vez de la decisión de estudiar periodismo, voy a hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la estrategia para mantener activo frente a la competencia académica? ¿O de qué forma se mantiene actualizado para competir con jóvenes talentosos y otros de su profesión? Bien, es importante estar actualizado constantemente. Lo que yo hacía es llevaba diplomados, cursos, ya que las personas más en el mundo académico son competitivos por el tema de la experiencia profesional. Entonces, cuando yo egresé en el 2018, mi carrera de periodismo, entonces yo competía con personas que ya tenían 5 años, 10 años. Entonces, ¿cómo podía vencerlos en una entrevista laboral?
Y cuando yo competía con 100 personas, entonces lo que ellos consideraban más, los que te entrevistaban, era tu experiencia y cómo responder. A veces les jugaba mal a una persona que tenía 5 años, 8 años de experiencia el ser introvertido. Entonces nos sentaban, por ejemplo, te cuento una experiencia de una entrevista. Nos sentaban 3 personas y el jurado calificador te hacía una pregunta. Entonces yo aprovechaba inmediatamente a responder todo lo que decía el jurado calificador, mientras que las 2 personas no respondían por tema de su timidez, eran introvertidos, sabían mucho, pero no sabían cómo expresarse. Entonces el jurado calificador me vio tan activo que me dijo, ya, deja que respondan las demás personas, y yo ya estaba dentro. Entonces yo ya estaba considerado para formar parte de este medio de comunicación. Entonces es así donde también, muy aparte de ser extrovertido, también te ayuda el tema de los cursos libres, te ayuda mucho el tema de los diplomados, si tienes una segunda carrera, si tienes una maestría. A veces muchos dicen, ¿para qué estudiar una maestría? Pero normalmente la maestría, como te da una especialidad o te perfila más en el tema académico. Yo ahorita yo soy magíster, aparte de periodista, estudio una maestría en comunicación y marketing, y tenemos ese ámbito de competencia. Por ejemplo, yo soy periodista de profesión. Hay una carrera que es ciencia de la comunicación. No son iguales las carreras. La carrera de ciencia de la comunicación es como decir medicina general, y el periodismo es una especialidad. Entonces, como el periodismo es una especialidad, ciencia de la comunicación abarca todo, ¿no? Marketing, publicidad, relaciones públicas. En cambio, el periodismo, no, solamente el periodismo, lo que ve prensa. Entonces, siempre había esa competencia con mis colegas. Oye, tú no eres comunicador, ¿para qué vas a asumir una jefatura de imagen? ¿Cómo vas a saber el tema social? Entonces, yo me sentía un poco corto y dije, no, voy a estudiar una maestría, que es una maestría de comunicación y marketing, para ser completo. Entonces, es así donde yo me vuelvo competitivo, y mis colegas a veces me dicen, oye, no eres comunicador, no, pero tengo una maestría que ya tengo el título de ser comunicador. Entonces, eso me ha permitido poder ser competitivo y poder asumir jefaturas en lo que es comunicaciones, relaciones públicas. Incluso yo tengo una especialización en lo que es manejo de conflictos sociales, más me muevo en las relaciones públicas, monitoreo de medios de comunicación. Entonces, es importante, tengo entendido en lo académico, escoger una especialidad, porque la especialidad te va a permitir ser competitivo en el mundo laboral. Gracias por la respuesta. Es bueno saber que tiene objetivos claros. Bueno, quisiéramos conocer un poquito más en el ámbito laboral, para la cual voy a hacerle 2 preguntas más. ¿Cuál ha sido su mayor logro en el ámbito laboral hasta ahora? ¿Y de qué manera este triunfo ha influido en su vida cotidiana? Bien, yo he trabajado, últimamente he trabajado en Exitosa, en Radio La Exitosa, es un medio nacional, donde me he destacado en reportajes, que son en el tema de investigación. He llevado un caso de abuso de autoridad, algunos destapes de funcionarios. Entonces, eso me ha permitido lograr eh, que las personas que están viendo ese reportaje mío se puedan sentir identificados, porque yo normalmente no hacía un video, sino yo creaba esas emociones, ese sentimiento de que me identifico, ¿no? Entonces, también en mis reportajes, yo también ahorita actualmente, para ser un poco más competitivo, estoy estudiando Derecho, estoy en el 7º ciclo. Entonces, el derecho también me permite poder asesorar a las personas cuáles son sus derechos laborales, cuáles son sus derechos cotidianos. Entonces, es así donde yo, en mis reportajes, empiezo ya a aplicar la ley administrativa, la ley laboral, y es así donde mis reportajes se han hecho virales, salieron a nivel nacional. Y el tema es que el periodismo de investigación también te genera anticuerpos y enemigos. A veces no todos les gusta el tema de destapes, sacar cositas, pero es así, ¿no? Es mi día a día. Entonces, el periodismo de investigación me ha ayudado a poder posicionarme en el tema laboral, en el tema administrativo y en el tema local. Es muy bueno de verdad saber que como periodista es transparente y a la vez también que tenga empatía. Es muy bueno por usted. Bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Puede describir una acción en la que se enfrenta a un reto significativo en su puesto de trabajo? ¿Y qué acciones tomó para superar este reto? ¿Y cuál fue el resultado final?
Bien, los retos que he tenido en el periodismo es algunos, por ejemplo, yo tenía los retos de cambiar mi rutina, ¿no? A veces me enviaban a hacer camarógrafo, y que es una especialización también. Y yo tenía un colega que él también era, él salió como comunicación audiovisual, entonces yo no tenía el tema del manejo de la cámara. Sabía, sí, básico, pero no esos enfoques profesionales que él sabía. Entonces, en una comisión, como él se había enfermado, a mí me envían a cubrir, no había camarógrafo. Entonces, ya yo no iba como periodista. Entonces, fue un reto para mí asumir ese rol que él tenía, porque incluso no sabía cómo, o sea, sí sabía cómo cuadrar, pero a veces la luz, el diafragma de la cámara, en la ráfaga, porque a veces cuando son ceremonias, el personaje va de rutina, a veces corriendo, caminando, diferentes circunstancias. Entonces, un poquito que me frustraba porque a veces cuando lanzaba la fotografía, salía oscura, no salía, entonces eran las fotos oficiales que tendrían que salir en la página del medio de comunicación o de las Fuerzas Armadas. En diferentes circunstancias he tenido ese problema. Entonces, ¿cómo yo supero esta circunstancia de no saber? Entonces, yo trataba de hablar con 10 minutos o 15 minutos antes con mi colega, y me decía, oye, mira, incluso de confianza, ¿no? Decían, oye, Cholo, ¿cómo puedo hacer esto? Mira, tengo este problema. No, Pierre me dice, esto tienes que hacerlo así, me dice. Y entonces yo aprendía con ellos, porque ellos ya tenían su experiencia. Entonces, yo también era curioso, le decía, ¿dónde aprendiste esto? Entonces, no, mira, también puedes verlo en YouTube, también puedes verlo en estos cursos. Entonces, yo ya me formaba. Entonces, yo ya me sentía capacitado para poder asumir ese rol cuando él, en este caso, nos enviaban a diferentes comisiones. A él le enviaban una comisión y a mí me enviaban como fotógrafo, como camarógrafo y como periodista. Tenía que hacer tres cosas, tres roles a la vez por falta de personal. Entonces, es así cuando yo ya empiezo a tomar las fotografías ya un poco mejor por la experiencia del periodismo, que me permitía tomar sensaciones, emociones, rostros, posturas. Él no los hacía porque su capacidad de él solamente era publicista. Y cuando ellos miraban las fotos, esa es una especialidad que nosotros tenemos, el fotoperiodismo. Entonces se ponía a llorar con mi foto, decía, oye, ¿cómo sacaste esta foto de esta emoción con un niño, con las actitudes? Entonces yo mostraba sentimientos en las fotografías. Es así donde yo me vuelvo un poco más competitivo y aprendí de mis propios colegas. Sí, es muy interesante, de verdad. A pesar de las dificultades, no te quedaste atrás, trataste de sobresalir para poder lograr ese objetivo que tenías en mente, que tal vez no era el ser camarógrafo, ¿no? Bueno, a continuación te voy a pasar con mi compañera Sharon, que te hará ciertas preguntas. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Per, por responder todas tus preguntas. Es interesante todo lo que nos mencionas. Ahora queremos saber sobre tu forma de pensar, ¿no? Sabemos que la madurez psicológica depende mucho de los logros, ¿no? Y es aquí donde va mi pregunta. ¿Qué te impulsa o cómo se mantiene motivado para alcanzar tus metas y tus objetivos, ¿no? ¿Y qué aprendizajes has obtenido de los errores y fracasos en el pasado? ¿Y cómo han influido en tu forma de pensar y actuar en el presente? Bien, lo que yo destaco mucho es la perseverancia. Siempre he sido perseverante en obtener la información, en cruzar también la información, porque a veces existen las noticias falsas, todo lo que te dicen en Google no es verdad, algunas cosas sí, algunas cosas. Tenía que yo también saber qué cosa poder redactar, saber fuentes confiables, y en las decepciones que yo he tenido es que he sido muy confiado. He sido muy confiado en el sentido de que a veces la fuente me decía algo que él creía ser veraz, incluso como no tenía esa experiencia, me confiaba mucho en la primera fuente o segunda fuente y redactaba, y a veces incluso casi he tenido denuncias por difamación. Pero a veces lo bueno de un medio de comunicación es que existen los filtros. No he llegado a tener esas denuncias por difamación porque tenía un jefe de piso, un jefe de redacción que lo miraba, contrastaba, llamaba. Lo bueno de ser periodismo, de hacer periodismo y ser periodista es que ya existen personas que están en el mundo, que tienen mayor antigüedad, y lo que él hacía es, a ver, Pierre, tu nota, mira, tengo esta fuente, tengo esto, y ellos llamaban rápidamente a esas fuentes más importantes. Entonces,
ellos lo que hacían es, como tenían la experiencia, tenían mayores contactos, podían contrastar la información más rápido. Entonces yo como era recién aprendiz, no sabía, no tenía esas relaciones, no podía hacer lo que la persona o mi jefe hacía. Pero ya con el tiempo yo he empezado a evolucionar y he empezado a tener esa perseverancia, seguir buscando, incluso he tenido buenos jefes donde me decían, yo regresaba al medio de comunicación y decía, oye, ya no hay incendio, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo no va a haber incendio? Entonces busca el enfoque, busca otras noticias, busca en el mismo lugar declaraciones de las personas, qué es lo que están haciendo, dónde se han trasladado. Entonces, yo siempre me limitaba muchas veces en el sentido de mi trabajo. Entonces, he tenido buenos jefes que me han cultivado en el tema de la perseverancia, donde a raíz de eso yo ya puedo obtener mayor información. Y en lo que es decepción, lo que me mencionabas es en el tema de la confianza. No he sido muy confiado y eso me permite también personalmente hacer un poco, saber escoger a las personas, ¿no? Y saber escuchar también. Es muy importante el saber escuchar a las personas y eso me ha permitido fortalecerme emocionalmente y como persona. Es así donde he tenido esas diferentes experiencias. Ah, claro que sí, Pierre, ¿no? Bueno, en esta etapa uno ya aprendemos a conocernos a uno mismo, ¿no? Y desarrollamos diferentes cualidades como valores, ¿no? Y en esta siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan tus valores y creencias en tus decisiones? ¿Influyen mucho en cuanto a tu perspectiva sobre los diferentes aspectos de tu vida? Sí influye mucho los valores que yo he aprendido en casa, los valores, mi padre es policía, y esa disciplina, ese valor que él ha tenido, incluso todo se aprende en casa, ¿no? Porque incluso te cuento una experiencia, mi hermana encontró en la calle un celular. Entonces, llegó a la casa preocupada, diciéndole a quién se le habrá caído, ¿no? Entonces, normalmente no sucede así, ¿no? Porque una persona cuando encuentra, cualquier persona a nivel general, encuentra un celular y lo que hace es apagarlo o formatearlo, y entonces yo vi la preocupación de mi hermana, ¿no? Ese es como, te cuento el tema de los valores de casa. Se sentía frustrada de no saber qué hacer con el celular, me llama, me dice, Pierre, baja, he encontrado un celular, no sé qué hacer. Entonces yo bajo y le digo, uy, de repente debe ser de alguna persona, hay que esperar que nos llame. Justo viene también mi papá, viene de su trabajo, y me dice, no, hay que devolverlo de inmediato, hay que esperar. Eh, esta experiencia bonita que te cuento es el valor que nosotros hemos tenido en casa es que la persona llama y quedamos en el punto del lugar y esta persona nos cuenta, nos dice que él arrojó su celular en el parque porque le estaban siguiendo unas personas que le iban a robar. Él dijo que en vez que me roben a mí, yo prefiero tirarlo. Entonces, es así donde la persona, incluso eran extranjeros, no eran de Perú, y dijo, qué bonito que se comporten así los peruanos, tengan ese valor. Y entonces, más que la persona, incluso se beneficia más la nación. Entonces, es así donde nosotros siempre hemos tratado de cultivar esos valores en casa. Incluso también en la misma sociedad hay costumbres diferentes, valores diferentes, donde se aprende lo bueno. Incluso también no es lo mismo las creencias en Lima, en provincia y a nivel departamento. Entonces, cada localidad tiene algo muy especial. Incluso puedes ver eso en las fiestas patronales, en las costumbres, en las tradiciones. El Perú es un bonito país diverso, de diversas culturas, donde vas a aprender mucho y también conocer también nuestra historia, porque nuestra historia antes no existía el dinero, todo era mediante trueque. Entonces era bonito intercambiar. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo tenía arroz y tú tenías papa y otra persona tenía pollo. Entonces ese intercambio te hacía también relacionarte con otras personas y llevarte bien como sociedad. Gracias por responder preguntas. Te paso con mi compañero Pedro Yacata. Adelante, Pedrito. Joven Pierre, buen día. Bueno, eh,
Mis preguntas más van en el sentido de la personalidad y las relaciones interpersonales, ¿no? Escuché que eres una persona extrovertida, bueno, bien por ti, ¿no? Y bueno, la primera pregunta sería, ¿no? ¿Qué características considera importante al momento de seleccionar a sus amistades y para la elección de una pareja? Bien, gracias por la pregunta. Sí, para lo que es amistades, lo que yo considero es que sea cortés, que sea amable y la lealtad sobre todo. Y en el ámbito de pareja, lo que es la confianza, tolerancia y también el tema de la perseverancia para luchar juntos por un sueño. Bueno, gracias, Pierre. No, la última pregunta. ¿Cómo describes tu estilo de interacción con personas de tu misma edad, familia y otros en tu vida cotidiana? ¿Y qué tácticas utilizas para manejar las relaciones interpersonales? Bien, una táctica que yo uso frecuentemente es el saber escuchar. Escucho siempre a mis amistades, familiares, en reuniones de trabajo o en reuniones cotidianas y esa táctica me ha permitido poder avanzar un poco más y antes de dar una respuesta, el saber escuchar es muy importante. Y estas relaciones cotidianas te permiten también interactuar y conocer a la persona. Gracias, compañero Pierre. Gracias a ti.